como nos predicaron a pastores, tuve en el nombre de Jesús que acomodarlo para iglesia, pero tiene mucho fundamento para iglesia. Bien, dejar legado para estos tiempos es muy importante. La iglesia cristiana ya perdió su enfoque hace mucho tiempo. Ya ha perdido su enfoque. Ya la iglesia no es lo que el Señor quiso que hiciera. Y muchas miles y millones de iglesias más, incluyendo esta, Dios nos ha puesto a predicar la palabra, ¿verdad? Y los frutos los estamos viendo. Ya vamos para una tercera reunión, gracias a Dios. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la siguiente generación que nos sigue? Si hay una iglesia enferma, si hay una iglesia tibia, ¿qué generación nos espera? El legado es transmitir derechos. Eso es un legado. Entonces la iglesia está puesta para dejar un legado, o sea, para transmitir derechos. Nosotros tuvimos la oportunidad con mi familia de comer de una fruta que se llama mamey. Bueno, allá en la casa, en el pueblo. Y ese árbol aproximadamente llevaba 100 años. O sea que mi abuelo, que vivió allá, comió hace unos 70, 80 años. Mis tíos, toda esa familia, porque eran 12, en esa época eran 12, no eran muchos, todos vivieron en esa casa paterna. Entonces, nosotros también y nuestros hijos alcanzamos a comer dulce de mamey, ¿verdad? Porque ellos cuidaron el árbol y nos dejaron ese legado. El mismo mamey que ellos se comían, no lo comimos nosotros. Tocó tumbarlo con el tiempo, porque pues ya se dañó, en fin, no fue por descuido, sino que ya era hora de tumbarlo 100 años. Pero eso es un legado. Comer de lo mismo que comieron ellos. Eso es un legado. Y dice aquí que muchos están dejando un mal legado a su familia. Éxodo capítulo 1, versículo 8. Y la iglesia. Éxodo 1, 8. Usted conoce la historia de Éxodo, habla del pueblo de Israel, la salida del pueblo de Israel. Aquí quedan algunas sillitas, o si no, bajar más allá, por favor, atrás, en el salón de atrás. Y dice la palabra: entre tanto, se levantó sobre Egipto, ¿qué? Un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra esta mañana. Gracias porque tu palabra tiene poder, vida, nos alienta, nos levanta, quita toda distracción de la iglesia, todo lo que no es tuyo, Señor, y que esta palabra sea entrando en los corazones como espada de dos filos, y que dé fruto y permanezca para siempre, en el nombre de Jesús. Amén. José fue aquel hijo de Jacob que duró 17 años en la inmunda. Lo vendieron sus hermanos, en la cárcel. La esposa de Faraón lo quiso seducir, y el hombre ahí 17 años. Terminó siendo después con Faraón un rey, un gobernador. Entonces José trajo a su familia a vivir a Egipto, ¿verdad? Y la hospedó a las orillas del río Nilo. Entonces empezaron a crecer esa familia, el pueblo hebreo empezó a crecer, y ya José se murió y llegó otro faraón que no conocía a José. Entonces los que defendían al pueblo hebreo ya no estaban, que era José. Entonces llegó otro y dijo: bueno, ¿esta gente qué? Porque así esta gentuza ¿qué? Se nos está creciendo esta gentuza, toca mirar cómo acabarla, porque esa gente es más grande que nosotros y nos puede ganar más adelante, ¿verdad? Entonces mandó a unas mujeres ¿a qué? A que hicieran un trabajo especial, pero ya le quiero decir eso. Entonces esa generación empezó a levantarse sin una relación con Dios. Los nuevos que venían empezaron a levantarse con persecución. ¿Por qué? Porque había un faraón que no conocía a Dios. Entonces empezó a oprimirlos, a generarles dolor. Esclavitud los esclavizó, les ponía a cargar ladrillo durante años, y empezó a haber
tristeza, derrota en el pueblo de Dios. Cuando el Evangelio no es conocido, se tiende por naturaleza a vivir una vida dura y difícil. José, como rey, los enseñaba muchas cosas, como gobernador los enseñaba y los pastoreaba de una u otra manera, pero cuando llegó Faraón se acabó esa protección. Por lo tanto, el pueblo también empezó a dispersarse. Y un pueblo que se levanta sin Dios es un pueblo que está perdido y expuesto al dolor, a la esclavitud, a la ruina y al sufrimiento. Esa generación empezó a levantarse. Hoy en día, los jóvenes se están levantando igual. Una generación sin Dios es una generación con dolor, con tristeza, con fracaso, con enfermedad. Y eso es lo que no se quiere. Porque le va a suceder a esa generación lo mismo que le pasó al pueblo de Israel. Van a tener mucho dolor en el camino. Hay referentes que nos enseñan cómo han venido cambiando los legados. Antes de lo que voy a decir, no se vaya a reír. Yo vi la familia Ingalls. Y era un buen legado de familia. Yo veía Bonanza, Naturalia, el gato Félix. Hasta que un día vi a Popeye pasando por la Sierra Brutus. Cambió el legado. Hasta que llegó un programa, por decir algo, rebelde. Y enseñaron a la generación la rebeldía. Se acerca uno peor. Francisco el matemático. Y es el legado que nos está dejando el mundo. Día tras día se va degenerando. Son legados. Pero la iglesia está puesta para detener esa influencia satánica y del mundo. Entonces la iglesia perdió el enfoque porque solamente viene por un milagro y a levantar las manos, o cuando mucho a sentarse y a bostezar. Y dicen que son iglesia, pero no. La iglesia tiene un trabajo y un objetivo, y es dejar legado a las generaciones de atrás. Pero si la iglesia no está dejando un buen legado, ¿qué nos esperan 15 años? ¿Cuál sería el próximo pastor de esta casa si yo no estuviera enseñando con mi esposa en testimonio como pareja? ¿Qué llegaría si fuéramos de un evangelio barato? La iglesia seguiría creciendo con un legado de medio pelo hasta que se pierda, y más de uno se iría para el infierno. Porque la iglesia está puesta es para pararse sobre la roca que es Cristo. Entonces hay una juventud que no ha comprendido eso. Una generación que se levanta sin tener relación con Dios es una generación egoísta y expuesta al dolor, a la soledad y a la derrota. Una generación sin Dios está expuesta a eso. Y nosotros como pastores tenemos la obligación, el derecho, y ese fue el llamado de predicar la palabra de Dios para dejar un buen legado. Por eso Dios respalda una casa como estas y como miles más mientras esté la palabra. Porque lo que Dios respalda es la palabra, no al predicador. Primero su palabra. Hay referentes, ya le dije, vamos a mirar Éxodo 1:15. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, nombres para sus hijas. Y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis que el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces que viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? Que habéis preservado la vida de los niños. Y las parteras de carácter. Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas
no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Qué buena respuesta, ¿verdad? 20. Y Dios hizo bien, ¿a quién? Y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera, y por haber las parteras temido a Dios, ¿el qué hizo? Usted ama a su familia, déjele legado. No me diga que usted ama a sus hijos y es un mentiroso, de doble moral, engañador y falso. No los ama. No por llevarles cosas o comprarles cosas o tenerlos viviendo en un mejor jardín, mejor colegio, los ama. Usted quiere un buen legado para sus hijos, déjele buen ejemplo. De lo contrario, eso no es amor. Entonces, estas mujeres, por haber hecho eso tan pequeño, Dios bendijo sus familias. Y estas mujeres no están en Hebreos capítulo 11, que están los duros de la Biblia. No están ahí, pero marcaron y dejaron un legado. Dijeron: nosotros no vamos a hacer como nos diga Faraón, nosotros vamos a hacer como Dios nos diga. Y eso bendijo su familia, eso prosperó su hogar, eso guardó la vida de ellas. Pero hay una juventud que no quiere temer a Dios, que piensan que por pertenecer a un grupo de pesca o venir a la iglesia o orar de vez en cuando, ya. Una generación enferma, sin legado. Pero que el mismo pastor se encarga de enseñarles palabras de ánimo, y esa generación se perderá. Esa generación llorará y llorará, sufrirá, le causará dolor, no escogerán bien su pareja, estudiarán tanto que terminarán ganándose un mínimo, no conseguirán lo que Dios les dijo, porque no tuvieron un buen legado en su familia, porque usted no le enseñó como padre, o como hermano, o como hijo, o a la tía, o al vecino, o a fulanito. Por culpa de un mal legado se está desviando la iglesia. Y ahora que el pecado está creciendo cada día más, su trabajo y el mío es pararnos sobre la brecha y dejar un buen legado para que los que vienen atrás sepan y entiendan cuál es Dios. Ese faraón no conocía a Dios, y por no conocer a Dios empezó a oprimir hasta que el pueblo se desvió de una u otra manera. En algún punto se rompió la generación, de esa generación se rompió el legado. Los esforzados y valientes a sostenerse en lo que creen. ¿En dónde se le rompió a usted ese valor? ¿En dónde se le rompió a usted esa fe? ¿En dónde se le rompió a usted ese deseo de seguir? ¿En dónde? ¿Un pastor le hirió? ¿Una iglesia le falló? ¿O quién le falló para que usted hubiera dejado de seguir con ese legado? Alguien le tuvo que haber fallado, pero Cristo nunca falla. Amén. Hay que seguir, porque hay que dejar un legado. Y estas parteras hicieron algo pequeño, pero Dios bendijo su familia. Así sea algo pequeño, para el reino hay que hacerlo. No hay mayor miseria que negar la doctrina. No hay mayor derrota ni pobreza de alguien que diga con su boca algo y que no sea capaz de defenderlo. Eso es una derrota. Hay que aprender a sostenerse en lo que dice, lo que hace y lo que piensa, porque eso lo llevará a que su familia y su bendición esté sobre usted. ¿Me está entendiendo? Amén. Den un aplauso a ese Dios maravilloso. La nueva generación piensa que las cosas se ganaron sin oración y ayuno, que solo asistiendo a la iglesia, lo que dije, en grupos de casas, simulando ser cristiano por años, fue la fórmula para que estemos bendecidos, mi esposa, yo y algunos más. Cuando nosotros conocimos de Dios, me acordaba preparando la enseñanza, que Dios puso en el corazón de mi esposa que hiciéramos un ayuno de 40 mañanas por la familia. Y ayunamos por nuestra familia durante 40 mañanas.
No sé si hicimos 1 o 2 ayunos de esos. Dios me guiaba a mi esposa y a mí a meternos en ayuno de 3 días solo con agua. Ella haciendo su almuerzo para los niños y yo también trabajando, y orábamos. Nos encerramos muchas veces, muchos ayunos y en oración, con lágrimas, para poder entender que hoy Dios nos ha bendecido. Yo lo digo delante de Dios, hoy puedo decir que soy un hombre feliz. A tan corta edad puedo decir que todo lo tengo, porque Dios me lo dio. Pero hace 21 años no tenía nada, pero todo lo tengo hoy. Si me fuera hoy para el cielo, no tendría dolor en mi corazón. Diría, gracias Dios, conocido todo hasta hoy. A ti, una esposa fiel que me ama, unos hijos en proceso de Dios, una bendición económica, una identidad, profesión, carácter y sobre todo la salvación. Cuando usted hace lo pequeño, como las parteras, tiene que entender que Dios le va a bendecir. Amén. Porque Dios vio, fue eso en el corazón. Pero hay generaciones que no quieren hacer eso. Quieren lo grande, pero no quieren doblegar su carne. ¿Qué les espera? ¿Qué esperan sus hijos? ¿Qué esperan sus nietos? ¿Cómo Dios va a darles más si no hay una generación que quiere doblegar su carne? Por eso el jueves a las 6 los matrimonios los esperamos y los hombres el sábado, porque Dios quiere perfeccionarlos. Jóvenes el sábado a las 4, Dios quiere perfeccionarlos. Hay que dejar un legado, que lo mismo que comieron los demás, los antiguos, comamos nosotros. Que lo que mi abuelo comió cuando mi abuela le hacía zumo yo en la olla de barro, el mamey con panela ahí melando, con queso, nosotros también lo comemos. Que lo que Dios nos ha enseñado a nosotros, a mi esposa y a mí, nuestros hijos lo sigan y usted lo siga, porque es lo mejor que podemos dejar a una generación. Pero una generación tibia, de doble moral, altiva, ¿qué les espera? Dolor, ruina y miseria. Y lo máximo que pueden decir, tengo una carrera, pero se va a ganar $1 millón de pesos. Qué triste matarse tanto por eso. Hay que ir más allá, porque Dios quiere que los hijos de Dios vayamos más allá. ¿Usted está de acuerdo conmigo? Amén. Amén. La nueva generación piensa, no se debe tener desconocimiento de los cristianos que Dios ha sacado adelante. Daniel entró en ayuno de 10 días sin legumbres. Yo me acuerdo que hacíamos ayuno sin legumbres. No significa pasado, ahora ayunamos diferente. Sin legumbres, mi esposa me hacía el guisado, el almuerzo ya. Algún día me acuerdo que me dijo mi hija, otra vez en ayuno. Y era chiquitica. ¿Qué importa? Yo veo el fruto acá. Lo siento. Tengo a mi esposa. Me ama. Amo a Dios. Pero tengo que pasar un proceso. Pero la generación de hoy en día no quiere pasar procesos. Y yo quiero enseñarles esta mañana que usted debe pasar un proceso para llegar a ser un legado, para llegar a ser la bendición que Dios le dijo. Por eso no puedo predicarles algo que no es verdad y que no está en la Biblia. Daniel ayunó de 10 días, de 21 días. Esther y su pueblo 3 días para que no acabaran con el pueblo judío. Y quiero leer Hechos 10:10, por favor. Hechos 10:10. ¿En qué momento se le rompió el legado a la iglesia? ¿En qué momento empezaron a predicar lo que les gusta? ¿En qué momento quieren ser pastores sin que Dios los ponga? ¿En qué momento quieren ser adoradores? ¿En qué momento quieren ser pastoras y hacer sin que Dios les diga? ¿En qué momento? Hechos 10:10. Tuvo gran hambre desde el 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo,
le sobrevino un éxtasis. Pedro estaba en ayuno. Mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Pedro estaba orando, perdió la perspectiva de las cosas terrenales. Pedro, en ayuno y en oración, perdió la perspectiva de las cosas terrenales. No pensó en comida, no pensó en celular, no pensó en el hijo, no pensó en nada. Pedro estaba desconectado en oración y en ayuno. Y le sobrevino Esta casa se hizo un ayuno de 3 días todos los servidores. Y Dios habló al corazón mío con mi esposa. Y habló del seminario de parejas. Ya empezó. Seminario de empresarios ya empezó. Tercer culto ya se viene. Retiro ya se viene. El de mujeres se está preparando. Y los jóvenes en julio nos vamos de retiro también. Por eso están empezando las reuniones. Lo que Dios dijo en ayuno empezó a funcionar. Pero hay jóvenes, digo todos, jóvenes de 50 años, que quieren dirección sin compromiso. Y una cosa es la gracia y otra es la dirección. ¿Usted quiere dirección? ¿Qué legado le está dejando a sus hijos? ¿Qué piensan? Aquí está mi hijo mayor y jocosamente le contó a alguien que cuando su papá se quita los pantalones quedan arrodillados. Que porque oro, seguramente me ha visto ahí. ¿O no? Ese es el legado. Si me ve aquí y me ve bien con su mamá, allá está el otro hijo atrás, es porque ha dicho, yo he visto cómo lo ha hecho. Es un legado. He visto cómo mi mamá ha hecho, por ejemplo, cómo es con mi papá. Es un legado. Entonces el legado es un monumento. Cuando usted deja legado es un monumento. Voy a seguir para no adelantarme. Entonces Pedro estaba en ayuno y perdió la perspectiva de las cosas terrenales. Cuando usted ayune, conéctese un tiempo de oración. No desayune y váyase a orar. No almuerce, entonces busque un baño si está trabajando y ore 10 minutos. Desconéctese, pierda la perspectiva de todo y diga, Señor, aquí estoy, yo te necesito, dime qué hay que hacer, por qué le está pasando esto, ayúdame. Y conéctese y Dios le va a dar dirección. Pero no quieren ayuno, no quieren compromiso. ¿Qué generación nos espera? ¿Cuál será la iglesia en 15 años? ¿Cómo serán sus hijos sin Dios? Ver a un padre aguas tibias, acá y para allá, o que se desanima porque vino o porque no vino. ¿Qué dice su hijo? Yo también tengo derecho a desanimarme porque mi papá lo hizo, a ver. Si mi papá se fue con otra vez, pues entonces eso se pasa, a mí me tocó. Padres irresponsables que no han entendido que con el evangelio no se puede. Usted está donde está, es por Cristo. Yo soy donde estoy, es por Cristo. Usted no puede enseñar a sus hijos o a su familia, esperar de ellos autoridad cuando usted no se la demuestra con sus hechos. La autoridad en Jesucristo estaba en lo que hacía. Por eso Él sanó, hizo cosas y eso le mostró la autoridad. Lo respetaban por eso. Padres, ministros, llamados, mujeres, hombres, quiero que sepan que Dios se manifiesta de muchas maneras y que sí nos quiere bendecir, pero que necesitamos tomar una decisión seria. ¿Está de acuerdo conmigo? Amén. Amén. Una generación, hoy en día hay una generación que solo busca textos que lo motiven, porque si se le da una palabra de estas no le gusta. Pero le voy a decir ¿qué dice la palabra en 2 de Timoteo 4, 1 al 5? 2 de Timoteo 4, 1 al 5. ¿Cómo tiene que ser dirigida una enseñanza? ¿Cómo tiene que ser dirigida una predicación? Cuando usted sacó toda una semana para venir a este lugar y yo vengo solo a darle palabras tibias, Dios me lo demanda. Y Dios me dice, ¿así quiere más gente? No, mío, yo le mando más gente. Usted quiere motivarla, yo le puedo mandar donde predique mi palabra. 2 de Timoteo 4, 1 al 5.
Y dice Pablo a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques, ¿qué? Que instes a tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Qué le dijo? Anímelos, denles solo las promesas, emociónenlos para que digan: ay, qué rico el pastor, esa enseñanza fue tan linda. Pero hay que decir de animarlo. Yo necesito a usted predicar desde aquí, redarguirlo. O sea que en este momento empiezan a caer piedras para más de uno. Y usted empieza: ay, ay. Pero quiero que al final de la enseñanza viene aceite con algodón y el Señor se los va a sanar y se va a ir libre de este lugar. Amén. Entonces, ¿qué es la palabra? ¿Qué significa eso? Redarguye, la palabra traducida significa de redarguir. Dice elegechos en el griego, que significa convenza, amoneste, pruebe, evidencia, comprueba. O sea, redarguye es predique con pruebas. Eso significa redarguir. Predique con pruebas, no predique sin pruebas. Redarguir es predica y dé pruebas de lo que predica. Usted conoce mi relación con mi esposa. Yo por eso me paro acá, y muchos por eso vienen, otros no. Entonces, cuando hablo de eso, yo le hablo con pruebas. Pero si alguien se sube a cantar acá y no canta, y no vive lo que vive, lo que canta, lo siento, no está redarguyendo. Dios no está respaldando, porque Dios respalda cuando se predique con pruebas, cuando se adora con pruebas. Por eso es que hay muchos que se quedan en el camino, porque Dios lo que necesita son pruebas de lo que usted dice que es. Bien, por tanto, en el contexto de la predicación de enseñanza bíblica, entiendo que se trata de convencer a una persona por presentar evidencia adecuada de que debe haber un cambio. Entonces, cuando usted empiece a servir a Dios en cualquier lado, ya que sea de nombre, tiene que dar evidencia. Por eso sus hijos no se le sujetan, porque usted no da evidencia. Por eso muchas no se le sujetan en grupos. Hay grupos familiares que no dan evidencia, no crecen. Hay personas que están en un ministerio cualquiera y no crecen porque no dan evidencia. Eso significa redarguir. O sea que una persona redarguida cuando dice: a pesar de los problemas, mi papá está parado. Problemas, evidencia, está parado. ¿Qué hace el hijo cuando esté en problemas? Porque su papá está haciendo un legado, porque su mamá está haciendo un legado. Pero si usted no es legado, hay hijos que se van a perder. Necesita tomar decisiones hoy y aprender a hacer un legado con su relación de pareja, con su relación de grupo de pesca, con su relación de discipulado, familia, amigos, con todo lado. Porque estamos llamados a dejar legado y evidencia. ¿Estamos? Bien. ¿Qué me dicen las piedras del Jordán? Josué 4.1. Josué 4.1, por favor. Josué 4.1. La idea es que usted hoy sea libre. Eso hace la palabra de Dios. Nos hace libres. Josué 4.1 al 7. Bien. Dice: las 12 piedras tomadas del Jordán. Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló ¿a quién? ¿Quién habló? Dios le dijo a Josué, diciendo: toma del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo: tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, ¿cuántas? Las cuales pasaréis por vosotros y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres a los cuales él había designado entre los hijos de Israel, uno de cada tribu, y les dijo: Josué, pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro conforme al número de las tribus de los hijos de Israel. Dice
Dice, para que esto sea señal entre vosotros, cuando vuestros hijos preguntaren en sus padres mañana diciendo, ¿qué significan estas piedras? Responderéis, que las aguas del Jordán, ¿qué? Fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, el arca, las aguas del Jordán se dividieron y las piedras, ¿qué? Servirán de monumento. Diga conmigo, monumento. Monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Ahora se saca el juguete que dijo mi esposa. Esta es un arca, una réplica de un arca. Entonces los sacerdotes llevaban el arca. Aquí iba la vara de Aarón, las tablas de la ley y el maná. Entonces cada sacerdote llevaba una. Pusieron el pie en el río Jordán y el río se abrió, porque llevaban la presencia, llevaban el arca. Esta no es de oro, por si acaso, ¿oyeron? Llevaban el arca. Entonces al llevar el arca ellos, ahí va la presencia. ¿Qué hizo que el río se abriera? La presencia. ¿Qué hace que se abran los cielos a su favor? La presencia. Entonces, para que quedara evidencia de eso, el Señor le dijo, haga un monumento con 12 piedras. ¿Para qué las piedras? Para que se acuerde que el río Jordán se dividió. O sea que esas piedras, ¿usted sabe para qué están puestas? Para acordarse. Pero ¿hace cuándo sucedió eso? Pero nos seguimos acordando. O sea que los monumentos son historia, nos traen recuerdos y nos dan vida. Porque si a ellos se les abrió el río Jordán llevando la presencia, a mí también se me abre la presencia, se me abre la bendición si yo llevo la presencia. Entonces no diga que es Satanás, sencillamente usted necesita llevar la presencia de Dios. Amén. Aplauda al Señor por eso primero. Génesis 12:7. Génesis 12:7. Amén, jóvenes. Los jóvenes dicen amén. Poquitos, pero amén. Bien. Ahí van jóvenes. Jóvenes sin Dios les va a ir mal. No le busquen. Santiago 4:4. Si tú amas las cosas del mundo, no estás con Dios. Te lo estoy parafraseando. Pero el que ama al mundo es enemigo de Dios. Lo siento, eso dice la Biblia. Dice Génesis 12:7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia haré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien lo había aparecido. Ahí está el altar. El altar tiene un significado de oración. No voy a tocarlo como monumento. Entonces él hizo altar ahí porque Dios le dio ¿qué? Una promesa. Entonces Abraham se fue y volvió un día al altar para acordarse de ¿qué? De que Dios le había dado. O sea que los legados me acuerdan a mí y los monumentos me acuerdan a mí lo que Dios hizo. Las 12 piedras me acuerdan que el Jordán se abrió. El altar me acuerda que Dios le dio promesas. Los monumentos nos acuerdan el pasado. ¿Usted es un buen monumento para su familia o un mal monumento? Cuando lo ven a usted, ¿qué dicen? Allá viene el cristiano fariseo, el que no paga. Allá viene el mentiroso. ¿Cómo le va? Allá viene no sé qué. Porque su historia ya lo está tildando. Gracias a Dios por los hijos de Dios que ya no miramos así, ya dejamos ese atrás y no miramos con los ojos de la carne, sino con los ojos del Espíritu. Entonces sabemos que Dios da oportunidad y levanta a cualquier persona. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces, ¿qué monumento es usted? ¿Qué me dice una pareja de esposos que lleve 20, 25, 30 años? Es un monumento. ¿Qué me dice? Si se puede. ¿Qué me dice una persona que ha pasado por las inmundas duras y está ahí parado?
dice, esa persona tiene fe. Me le quito el sombrero. ¿Y qué dicen sus hijos? Oh, mi papá, mi mamá, ¿dónde pero? ¿Qué? ¿Dónde fe? Eso no se vuelven atrás. Entonces su generación va a seguir haciendo lo mismo. Por eso usted y yo tenemos que pararnos sobre la roca que es Cristo, a pesar de cualquier dificultad, y aprender a dejar legado para una generación que viene detrás de nosotros, y que la iglesia es instrumento de dejar una buena generación, porque sin Dios, les quiero aclarar otra vez, jóvenes, les va a ir mal. Eso dice la Biblia: apartados de mí. Le dije a un hombre ayer, no digan que lo estoy maldiciendo. Santiago 4:4 dice, si amáis al mundo, eres enemigo mío, punto. Eso le dije y así es. Si usted ama al mundo, es enemigo de Dios. Pero si usted se empieza a acercar a Dios, dice, Dios, me gusta el mundo, pero quiero, entonces ya es otra condición. Veo que está luchando, veo que sí quiere agradarme, entonces lo voy a ayudar. Pero cuando usted decide el mundo, ya decidió. Esperemos que tome una decisión usted otra vez. ¿Qué me dice un ministro de alabanza cuando las letras de las canciones me llevan a la presencia? ¿Qué me dice un ministro de alabanza cuando es conocido en todo el mundo? ¿Qué me dice un ministro de alabanza cuando sus canciones suenan y las personas de rodillas o sienten la presencia? Que está cantando y está dando evidencia de lo que canta. Amén. No es por tono musical o por pandereta o por no pandereta, sino es porque lo que canta lo vive. Eso hace que crezca y que se vea la gloria de Dios. ¿Qué hace un pastor que predica? Que Dios me ayude a mí, que nos ayude y que vivimos en el nombre de Jesús con sus fuerzas lo que predicamos, que a veces no es todo, la verdad, pero Dios conoce el corazón que lo buscamos agradarle. Entonces Dios dice, hay evidencia, respaldo, mande un tercer culto. Ya le estoy preparando el lugar. Ya están los hombres listos, ya están las mujeres listas, ya están los matrimonios listos para restaurar. Y empezó a llegar así, de un momento para otro, porque Dios habló de un momento para otro y se está haciendo lo que Dios habló. Hay evidencia. Usted tiene evidencia de lo que dice, de lo que habla, pues sus hijos se le van a sujetar y van a decir un día, mi mamá, mi papá se quitan los pantalones y les quedan de rodillas. Debemos dejarle monumentos a nuestros hijos, ejemplo de cómo tratar a mi pareja, cómo ser responsable en la casa, de testimonio. Esa generación recordará e imitará a su papá o a su mamá, porque se van a acordar de las piedras o del altar. Se van a acordar, yo me acuerdo que mi papá estaba sin 5 y oraba, y él decía que es que le aparecía plata, y mi mamá oraba por poquito y se le multiplicaba. ¿Qué hacemos? Cuando se case va a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque sus padres fueron un monumento. En la iglesia, cuando usted diga que Dios lo llame al ministerio, abrir una iglesia, y yo me acuerdo del pastor, 12 años ahí lentamente, y un día, monumento. Voy a seguir ese legado, porque usted está puesto para dejar legado. Pero la iglesia se ha convertido en un lugar de escondedero, donde viene solamente a que le dé Dios y usted no quiere entregarlo todo. Y esa no es la iglesia. La iglesia está puesta para hacer frente a lo que se avecina para este planeta. Si Dios no lo hubiera rescatado a usted y a mí, yo no sé si hay sicarios, pero sé que han pasado sicarios por acá. Donde Dios no hubiera rescatado a ese sicario que vino a mi mente ahora, ¿quién fue? 3 personas, dijo pastor, llevó 3 muñecos. Si Dios no lo hubiera rescatado, ¿cuántos más habrían? ¿Verdad? A los ladrones o estafadores. Si Dios no lo hubiera rescatado, ¿cuántos más lo habían engañado? A los hombres coquetos o coquetas que dañaban corazones y todo. Si Dios no los hubiera restaurado, esos jóvenes habían dañado más corazones de hombres o más corazones de niñas. O sea que estaría peor. Gracias a Dios por la iglesia. Porque la iglesia está puesta para hacer luz en medio de tinieblas. Amén. Denle un aplauso al Señor por esto. Sabrán que sí se puede.
Sí se puede. Tiene que mirar que sí se puede. Los monumentos también son experiencias que nos levantan, los testimonios de otros, los suyos propios. El pastor Satirio dos Santos, porque el que dio parte de esa enseñanza es un discípulo de él en Cúcuta. Hay más de 40 iglesias que este pastor ha formado solo en Cúcuta. Es un viejito como de 80 años, pero grita más que yo, se mueve más que yo y es más atleta que yo. Y usted lo ve, búsquelo por YouTube, ¿verdad? Y él viene del Brasil. Y entonces cuando llegó a la frontera para pasar a Colombia, vio que tocaba el avión. Yo algún día, no sé si le dije hace 8 días o 15, no sé. Y entonces fue a preguntar y dijo, bueno, para pasar a Colombia, le dijeron en avión. ¿En chalupa no? No, en avión. No, y ahora plata, ¿de dónde? No, y en avión de carga y viene dentro de 2 meses. No. Entonces el pastor se fue con su familia a una iglesia pequeñita por allá dentro de la selva, no sé, un grupo, una familia, empezó a orar y alguien con una pandereta empezó a adorar al Señor y esa persona con la pandereta a lo mejor cantaba entonadamente y Dios ha visto tu oración y te responderá. Y el pastor se quebrantó con eso. Al otro día llegaron a las 6 de la mañana a golpear. ¿Dónde está el misionero? ¿El misionero? Sí, soy yo. Oiga, que le mandaron a decir que el avión llega mañana, que se aliste. Fue al avión. Cuando llegó al avión, el piloto se quedó mirándolo y se reía. Y decía, y el pastor decía, ¿quién? Le dijo, me estoy riendo, ¿quieren que le diga por qué? Dijo, porque lo vi igualito en el sueño. Dios me dijo que fuera porque había un misionero que iba a pasar para Colombia. Monumentos que nos dan vida. Sí se puede. A dejar legado. Hay que aprender a humillarnos delante de Dios. Y como las parteras, por poquito que hagamos, Dios nos bendecirá, porque lo hacemos con carácter y con amor para el Señor. Amén. Qué bueno. Descanso. Juan 2:10. Juan 2:10. Los cultos que vienen serán de 1:45 nomás. Por eso es importante que el que llegó apenas 15 minutos, o si no, espera el otro servicio, porque si no nos pasa lo mismo. Y dice Juan 2:10, y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino. Eso le dijeron al que se casó, oiga, usted dejó el mejor vino para último. Y es que Jesús fue el que convirtió el buen vino. Jesús siempre da lo mejor. Un legado tiene que dejar lo mejor. Usted tiene que dejar lo mejor. Si usted ama a su familia, ama a sus hijos, tienen que verlo. ¿De qué sirve darle un consejo si no le da evidencia? ¿De qué sirve hablarle bonito si no le da evidencia? ¿De qué sirve exhortarlo con la palabra y recitarle el Salmo 119 si no le da evidencia? ¿Cómo le habla a un hijo que no mienta y usted miente? ¿Cómo le habla a un hijo de compromiso y usted no se compromete? Y este ejemplo que se ha puesto hace años, y es que el niño le dice a la mamá, no voy a estudiar. Dice, ¿quién quiere estudiar? ¿Cómo se le ocurre? ¿Cómo va a perder clase? Y el niño, no el adolescente o el joven, no, ya el adolescente decide. En un libro que leí, dice que hasta los 18 años, si yo le di un buen ejemplo a mi hijo, de ahí para que responde con Dios. Entonces, pero cuando son niños, sí, vamos a la iglesia. Entonces el niño dice el domingo, no quiero ir a la iglesia, papi, no. Bueno, mi amor, quédese. ¿Qué le está diciendo al niño? ¿Qué es más importante, el estudio que Dios? ¿Qué legado le va a dejar a su hijo? Miseria, derrota, dolor, esclavitud, persecución. Entonces la iglesia está puesta para dejar legado. Usted está puesto para dar ejemplo. Pero los pastores nos hemos encargado de darles solo palabras de ánimo y de aliento. Por eso hay que jóvenes, tristemente, mal, llenos de esclavitud, de dolor, de adicciones, con muchos sueños, pero que sin Dios no se van a cumplir. Lo que van a hacer es llorar y llorar.
¿Por qué? Porque apartado de Dios nada podemos hacer. El Señor siempre da lo mejor. Muchos hacen muchas cosas, pero no se sostienen hasta el final. Yo le quiero decir esta mañana, en Gálatas 3:13, por favor. Gálatas 3:13. Y este versículo para que usted y yo lo leamos. Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, ¿verdad? ¿Y qué más dice? Porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado. Nos redimió significa librar a un esclavo de la cautividad mediante el pago de un precio. Cristo nos redimió de la esclavitud que traíamos de nuestro papá, de nuestra mamá, de nuestra abuela. Que porque su papá y su mamá fueron pobres, usted va a ser pobre. Eso es mentira. Él nos redimió de esa maldición. Jesucristo se hizo maldito por nosotros. Solo Cristian. Mientras tanto, ven, Cristian, ayúdame aquí con el descanso. Entonces es poder entender esto. Cuando usted ve la cruz, ¿de qué se acuerda? Cuando usted ve la cruz, se acuerda de que Dios se hizo carne y vino a la tierra. ¿No? Dios se hizo carne. Dios se encarnó en Jesucristo. Él es Dios. Entonces cuando usted vea la cruz, va a decir: sí, fue verdad, Jesús se vino. Jesús sí estuvo aquí, ¿o no? Jesús sí estuvo aquí. Si las 12 piedras le acuerdan que sí fue verdad que el Jordán se abrió, si el altar se acuerda que Abraham, si Dios le hizo promesas, entonces la cruz le tiene que acordar a usted que las maldiciones fueron rotas hace más de 2000 años en el nombre de Jesús. Eso hace un monumento. Pero cuando usted ve la cruz, usted no sabe. Ese faraón que se levantó no conocía a Dios. La generación de hoy en día no sabe lo que Jesús hizo en la cruz. Solo piensan en venir, sentarse, mirar al cielo, ir a un grupo de vez en cuando y ni siquiera traer la Biblia. Pero quieren que Dios los bendiga. Pero quieren que Dios los saque adelante. Ese faraón no conocía a Dios. Y por eso vino opresión. Y por eso vino maldición. Yo quiero que sepan en el nombre de Jesús que Jesús vino y está vivo otra vez y está en el cielo y está para levantarlo a usted y levantarme a mí. Que cuando usted la vea se acuerde que Dios estuvo entre nosotros, que se fue al cielo y que su Espíritu está aquí esta mañana para ayudarnos. No se le olvide que esto es un recordatorio que Jesús se hizo maldito por usted. Entonces usted necesita comprometerse con Él, porque fue verdad que estuvo en la cruz. Y usted dice: ¿y cuándo lo mío? Yo le pregunto: ¿cuánto se mete con Él? ¿Cuánto lo busca? Porque esa es la pregunta. ¿Y lo mío cuándo? Pero ¿cuánto se mete usted con Él? ¿Cuánto tiempo le dedica a Él? Pedro estaba en ayuno y Dios le habló. En ayuno es desconectarse por un tiempo a buscar su palabra. Si una iglesia no se sostiene por la voz del Espíritu, no crece. Si una familia no se sostiene por la voz del Espíritu, no crece. ¿De qué le acuerda? ¿Sabe qué me acordó a mí? ¿Sabe qué me acordó? Que Jesús es Dios. Que usted y yo teníamos que haber ido a esa cruz. Porque usted y yo somos pecadores. Y el pecado produce muerte. Pero Jesús dijo: yo pago por ti, John. Tú deberías de estar acá, pero yo voy a redimirte. Voy a pagar el precio de tu esclavitud. Lo voy a pagar. Y tú me vas a servir. ¿Y
¿Cuánto le argumentas a Él cuando te llama al servicio? ¿Cuánto le argumentas cuando te pide 10 minutos para hablar en la mañana? ¿Cuánto le argumentas para venir un domingo a la iglesia? Cuando Él lo dio todo. ¿Sabe por qué? Porque usted está mal enseñado. Porque le dijeron que viniera a pedir plata, a que lo sanara, pero la iglesia está puesta para hacer una barrera en medio de un mundo pecaminoso y lleno de pecado. Usted está puesto para servir al Señor. ¿De qué le acuerda esta cruz? Ahora sí me entiende que Él venció, que Él se llevó su pecado, su dolor. Sí se puede. Esto es un legado que nunca va a pasar. Siempre vivirá Jesucristo. Él es nuestro Dios y nuestro Señor. Si Él lo está llamando, acérquese, porque es verdad, Él sí vino hace 2000 años. Él sí está en el cielo y Él sí dejó su espíritu. ¿Quiere irse para el mundo? Decídalo, pero no va a encontrar nada. Pero con Él va a encontrar vida. Amén. Él va a pagar sus deudas, va a romper las cadenas y le va a dar vida. Amén. Lo mejor lo va a llevar al cielo. Amén. ¿Quiere más argumentos? Suficiente, ¿verdad? Aquí está el Señor, aquí está su espíritu. Abran el corazón y entréguele su vida esta mañana. Y no dé más vueltas. Sea un buen legado para los de afuera. Sea un buen legado para sus hijos. Enséñeles a orar, a ser buenos esposos, buena esposa, a tratar bien a su esposo, a su esposa, a no gritar, a no maldecir, a pagar las deudas, a ser cumplido, a no quejarse. Y si lo hace, hágalo de rodillas delante de Él. Pero déjenles buen legado a sus hijos, porque está formando una generación enferma y no le garantizo que venga algo bueno. Amén. Póngase de pie y démosle gracias esta mañana al Señor.